Derecho para Todos. Somos Escáner Jurídico, su derecho, nuestra prioridad. Gracias por seguirnos, por estar siempre conectados con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en nuestro canal de YouTube y nuestra sede, edificio Diario del Otún, piso 9, oficina 902, en todo el centro de la ciudad de Pereira. Ustedes han sido conocedores, hemos venido durante todo este año 2020 manejando nuestro formato Derecho para Todos. Cada 8 días una nota, un invitado, un tema especial, un tema de interés para toda la comunidad. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el doctor Sebastián Bernal, funcionario de la Notaría Tercera, un hombre estudioso del derecho y que ha sido colaborador permanente de Escáner Jurídico, apoyándonos siempre en sus reflexiones jurídicas. Yo quiero saludarlo, darle las gracias nuevamente por estar con nosotros. Sebastián, ¿qué tal? Bienvenido. Antonio, no, buenas noches. Nuevamente muy agradecido con ustedes, con Escáner Jurídico, con el equipo pues como tal que me ha acogido de una forma muy especial. Siempre muy contento de poder pues compartir conocimiento y apoyarnos entre todos. La verdad ha sido una experiencia muy bonita para mí y nuevamente gracias por permitirme hacer parte de ella, Antonio. Con Sebastián vamos a hablar sobre servicios notariales, testamentos, vamos a hablar sobre qué es, por ejemplo, el usufructo, temas importantes. Pero antes de comenzar a entrar en materia en estos temas, yo quiero preguntarle a Sebastián, como abogado, ¿cómo ha visto la justicia en este año 2020 con el tema de la justicia digital? ¿Qué percepción ha tenido, Sebastián? Pues a ver, doctor Antonio, la justicia digital es algo que estamos demorados para implementarla. Pienso que hay que verle siempre el lado positivo a todo y la pandemia nos permitió hacer esa adaptación, pasar de tanto papel, tanto documento, tanta información que generaba era congestión en el aparato judicial a tenerlo todo de manera digital. Entonces esto ha permitido de que una audiencia se pueda desarrollar así una persona no se encuentre en Colombia o si la audiencia es en Bogotá la puedan manejar desde Pereira. O sea, eso está permitiendo sin duda alguna un avance extraordinario a nivel judicial. Entonces yo espero y pues pienso que así lo esperamos todos los abogados, que con esta justicia digital el acceso como tal sea más eficiente y más efectivo para todos, tanto los abogados, los ciudadanos y las partes pues que caminan dentro del proceso, ¿cierto? Buscando siempre un reconocimiento, un derecho, una protección. Entonces siempre he visto esta situación con ojos muy positivos, la verdad, Antonio. El doctor Sebastián Bernal tiene experiencia en derecho notarial. Lleva varios años vinculado a todos estos procesos. ¿Cuáles son los servicios más frecuentes, Sebastián, que las personas utilizan en una notaría? Bueno, Antonio, en la notaría hay una cantidad de servicios, todos que le sirven mucho al ciudadano. Dentro de ellos podemos ver pues autenticación de documentos. Muchas personas van allá a autenticar una promesa de compraventa, un poder, a un registro civil de nacimiento. Las personas también en muchas oportunidades van a hacer inscripciones de registros civiles. ¿Qué es esto? A inscribir un bebé recién nacido, a inscribir un matrimonio, ¿cierto? Las personas se pueden casar, entonces en la notaría se hace como tal esa formalización y se registra dicho matrimonio. Y también hacen registros civiles de defunción. Cuando la persona ya fallece, se le da de baja en la registraduría en virtud pues, del mismo registro civil de defunción que se genera con el acta de defunción que genera un médico. Hacen también declaraciones juramentadas, las personas van a hacer una declaración juramentada de convivencia, eso sirve mucho para el tema pensional, y que tienen que demostrar convivencia con la persona ya fallecida para poder optar por una pensión de sobrevivencia. Y esto se genera con documentos como esos. Pero adicionalmente hay también una cantidad de servicios importantísimos para las personas, que es el tema de escrituración. Entonces las personas van y hacen hipotecas, compraventas, todo eso requiere un formalismo especial que tiene que ir sujeto a registro para poder que se perfeccione como tal dicha negociación. Entonces una compraventa no basta con hacer el negocio verbalmente,
hay que cumplir una solemnidad, llevarlo a escritura pública, firmar, dar el consentimiento, la voluntad de definir un precio, un valor, describir un bien inmueble, una forma de pago y todo eso. Y esa escritura tiene que finalmente llegar a instrumentos públicos. Entonces eso para la gente es importantísimo porque es la única manera que tienen de generar un negocio como tal. Una compraventa, una hipoteca, una sucesión, un testamento, una fiducia civil, una transferencia de la nueva propiedad con reserva de usufructo, que ya posteriormente lo iremos describiendo, pero son actos como tal que requieren esa solemnidad que es una escritura pública para poder que se cumpla esa tradición como tal en los instrumentos públicos. Y hoy en día, pues, las personas, yo pienso que en cierta medida, con el tema de la pandemia, han deseado últimamente como dejar organizado el tema de su patrimonio. Entonces se ha visto que ha venido un incremento grande en el tema de las fiducias, en el tema de los testamentos y en el tema de las transferencias de la nueva propiedad con reserva de usufructo. Es decir, las personas, no sé si dará temor o algo de morir. Yo pienso que pues esta pandemia nos ha generado a todos ese temor. Quieren empezar a legalizar, a organizar, a definir qué va a pasar con ese patrimonio que han conseguido durante toda la vida después de su fallecimiento. Sebastián, cuando estamos preparando esta nota, en el transcurso de la semana, hablábamos con usted sobre qué temas de interés podríamos hablar, de interés de los ciudadanos, de tantas dudas que se presentan en el día a día. Y llegamos a la conclusión que hay un tema que es muy importante y es el tema de los testamentos. Hay muchas dudas en los ciudadanos sobre qué es un testamento, clases de testamento, cómo hago un testamento. Y usted me dijo, bien, hablemos de testamentos, que es un tema que yo manejo. Inicialmente, ¿qué podríamos decir a los ciudadanos que es un testamento, Sebastián? Sí, Antonio, el tema de los testamentos a mí me parece que es muy importante que todas las personas conozcan ese instrumento que es como tan elemental, tan definitivo pues en la voluntad de una persona, porque es un instrumento mediante el cual se define, se materializa, se expresa la voluntad de una persona para cuando ocurra su fallecimiento. Entonces en el testamento de esa persona que desea hacer un testamento, simple y llanamente va a decir quiénes son las personas que van a recibir su herencia, su patrimonio, es decir, todas las deudas, llamémosle deudas y llamémosle capital. Nosotros le diríamos activos y pasivos, pero llamémosle pues una cantidad de ítems o de bienes o de cosas que dejó esa persona versus unas deudas que pueda tener esa persona. Entonces yo en vida puedo decir, venga, la casa que yo tengo, pero la hipoteca que también tengo se la quiero dejar a mis hijos, o parte a mis hijos y parte a un sobrino que es el jugador de fútbol, qué sé yo. Entonces lo quiero también vincular al proceso mío. Entonces el testamento como tal es esa herramienta. Si no existe testamento, todo le correspondería a los herederos, porque la ley ha determinado como tal para recibir en estos casos, que serían los hijos en primer lugar, los padres en segundo lugar, los hermanos en tercer lugar, y ya pues viene una serie de órdenes que pues ya son propiamente en materia de estudio de nosotros, pero que si no existe testamento iría únicamente a dicho beneficiario. Pero cuando hay un testamento, entonces yo ya puedo vincular a otras personas. Es por eso la importancia del testamento, ¿sí? Esa sería la definición de lo que es testamento. Sí, señor. Y el ciudadano que se pregunta en ese momento, ¿cómo hago el testamento? ¿Cómo se hace el testamento? Bueno, hay muchas formas de hacer testamento, pero yo quisiera hacer hincapié en el tema notarial, porque pues yo vine fue como a compartirles mi conocimiento y mi experiencia en la notaría. Entonces en el tema notarial nosotros siempre sugerimos mucho dos clases de testamento, el que es el testamento abierto y el que es el testamento cerrado. El testamento abierto obviamente hay que hacerlo a través de una notaría para poder cumplir esa solemnidad, esos requisitos que la ley le ha dicho. Tiene que ser ante un notario, o sea, el notario tiene que estar presente el testador. Deben de comparecer 3 testigos en el testamento abierto. El testamento abierto, valga la aclaración, es abierto toda vez que tanto el notario como los testigos, inclusive los mismos beneficiarios del testamento, pueden ser sabedores de la información que hay en el testamento. Es abierto, es público. Entonces cualquier persona puede ir a pedir una copia de dicha escritura y sabe
cuál era la voluntad del testador. Entonces ese testamento, ¿qué pide? Un notario que esté presente, 3 testigos que estén presentes y el testador. El notario tiene que hacer la lectura en voz alta y clara frente al testador y frente a los 3 testigos de toda la información que tiene comprimida la voluntad del testador. Ese es el testamento abierto, se hace a través de notaría. Y el cerrado, pues es todo lo opuesto al abierto. El cerrado solamente va a tener conocimiento a favor de los interesados una vez el testador fallezca. Va a permanecer cerrado en un sobre dentro de la notaría, en el archivo de la notaría, ¿hasta cuándo? Hasta el día que el testador fallezca. Por esa razón es cerrado. Y solamente se abre en virtud del registro civil de función que tiene que llevar algún heredero interesado dentro del trámite de la sucesión. Sebastián, y por ejemplo, un joven que nos esté viendo en este momento, de 25, 30 años, 35 años, que ya tenga buen patrimonio, que tenga buenos bienes, que tenga unas buenas propiedades y diga, yo a esta edad puedo hacer el testamento. ¿Quiénes pueden hacer el testamento? Claro, Antonio, por supuesto, y mi recomendación sería de que todas las personas, sin colocarle como tanto sentimentalismo, que tenga pues la expresión, deberían sí o sí dejar organizado el tema. Uno no tiene la vida asegurada, o sea, uno está acá, uno es un pasajero, en cualquier momento Dios lo llama a uno y uno tiene que partir. Y de pronto entonces queda ahí ese patrimonio, y es donde de pronto empiezan a haber conflictos, ahí es donde ya viene el papel del abogado. Entonces el abogado defienda, me desconocieron, no me dieron mi derecho, y eso es muy común. Pero lo ideal es que la persona, más allá de la edad, desde que tenga capacidad legal, que sea una persona consciente, que sea una persona que esté en todos sus cabales, que pueda darse a entender por sí mismo, porque también hay unos limitantes. Para las personas que no se pueden dar a entender por sí solas, no pueden otorgar un testamento. Y el testamento también tiene otra connotación muy importante, que es indelegable. Entonces yo no puedo como delegar mi voluntad a otra persona, no, tiene que ser personal. Eso es una característica del testamento, tiene que ser personal. Entonces lo que ha determinado la ley es simplemente eso, que tenga capacidad legal para actuar, para hacerse entender, que tenga pues unas cualidades que exige la norma, y listo. Pero después de los 18 años cualquier persona puede otorgar testamento. De hecho, hay muchos textos, yo los he leído y los he discutido, que manifiestan que los mayores de 14 años pueden otorgar testamento. Nunca he visto el primer testamento de una persona mayor de 14 años. Pero la interpretación que le han dado obedece al hecho de que esa persona, que en principio sería un menor de edad pero mayor de 14 años, no está disponiendo de sus bienes. Simplemente está dejando ahí como una instrucción de qué ha de suceder con los bienes que pueda tener ese menor al momento de su fallecimiento. De pronto ese menor, el papá falleció, recibió una herencia, entonces puede tener un patrimonio grande. Sí, o sea, el hecho de la edad no tiene como mucha relevancia en el tema del testamento, porque desde que uno nace puede tener una herencia grande. Y también el otro escenario, Sebastián, por ejemplo, si otorgo testamento, ya sea abierto o cerrado, y resulta que otorgo el testamento y luego me arrepiento. Es decir, ay, yo no quería dejarle el testamento a esas personas, quiero revocarlo. ¿Lo podemos hacer? Pero mira que hay algo muy particular. Claro, se puede revocar. El testamento solamente toma validez legal es al momento de que fallece el testador. Antes yo lo puedo revocar, lo puedo modificar, lo puedo ampliar, puedo incluir otras personas. Pero ahorita que usted hace ese aporte, mire que desde el año 2018 hacia atrás, la forma de uno testar implicaba de que la persona que era dueña de una cantidad de bienes solamente podía disponer libremente de un 25%. Eso es lo que decía la norma. La mitad para mis herederos forzosos, sean hijos, sean padres, son los herederos que tienen que heredar sí o sí la mitad. A falta de hijos y a falta de padres, yo ya podía disponer libremente del 100% de mi herencia. Pero en el 2018 hubo un cambio, hubo una norma, la ley 1934, si la memoria no me falla, del año 2018,
que empezó a regir a partir del 1 de enero del año 2019. Esa norma modificó el Código Civil y permitió que el testamento, ese testador ya pudiera disponer libremente, ya no de un 25%, sino de un 50%. Entonces, claro, ya le amplió como esa posibilidad a la persona. Entonces y se ha visto mucho, hoy en día las personas están queriendo revocar los testamentos anteriores y adecuarse a la forma de testar hoy en día, en donde ya pueden disponer del 50%. Quiere decir eso, que la persona que anteriormente le había dejado un 25% al sobrino, pero que hoy en día le puede dejar y le quiere dejar un 50%, ¿qué tiene que hacer? Revocar ese testamento anterior y hacer uno nuevo, donde ya lo constituya como heredero testamentario sobre un 50%. Pero claro, sin duda alguna se puede revocar el testamento, Antonio. Bueno, es un tema muy interesante, el tema de los testamentos. Quiero traerlo a otro tema, Sebastián, que es importante y que también nos lo consultan permanentemente. Fiducias civiles. Eso en la práctica, ¿qué es para que los ciudadanos tengan claro? Bueno, fiducias civiles es otro instrumento, llamémosle un segundo instrumento donde las personas pueden en vida dejar definido, dejar pues ya como concreta la situación de sus bienes en favor de determinadas personas. Pero allí pasa algo muy particular. El testamento se tiene que, perdón, la fiducia civil se tiene que aplicar en los mismos términos que un testamento. Es decir, uno no puede decir yo tengo una casa y se la quiero dejar a mi hermano, toda teniendo unos hijos. Yo debo de respetar el derecho que le corresponde a mis hijos, que ¿cuánto es? El 50%. Entonces la fiducia civil también tiene que limitarse y regirse con esos mismos parámetros. No se puede salir de las mismas reglas del testamento. Pero lo interesante allí es que la fiducia civil es un instrumento que va de entrada inscrito en instrumentos públicos en el certificado de tradición. Entonces allí, que también es una escritura pública, esa persona que se le llama en este caso fideicomitente, que es el propietario de los bienes, indica qué propiedades tiene y a favor de quién se las quiere dejar. Esa escritura es sujeto de registro a instrumentos públicos y una vez esa persona fallezca, basta simplemente con llevar el registro civil de función a la notaría, se hace una escritura pública adicional que se llama restitución. Restitución es en favor de los beneficiarios y ya se genera el traslado como tal, el traspaso como tal de esas propiedades en favor de los beneficiarios. Entonces vemos que en este caso no hubo sucesión. Allí lo que se generaría de pronto en un eventual caso que haya desconocimiento de herederos o algo, es una petición de herencia o alguna reclamación, porque sí se puede dar, que claro, yo le dije que le dejaba todo a mi hermano, pero tenía un hijo, entonces ¿qué pasa con ese hijo? ¿Será que quedó sin su herencia? No, la fiducia civil tiene que respetar todos esos órdenes hereditarios y dará lugar a eso, pero esa es como la parte interesante, de que una vez se va a instrumentos públicos y se genera el traspaso únicamente acreditando la defunción de la persona que era pues, titular de los bienes inmuebles. Sebastián, otro tema importante que lo revisamos antes de hacer esta nota, porque la idea es manejar temas de interés para los ciudadanos y que si hay alguna duda puedan consultar con el equipo escáner jurídico, con nuestros enlaces que tenemos. Y se da mucho en las notarías. Voy a comprar o a vender una propiedad, ¿cierto? Pero soy el propietario y le reservo el usufructo a otra persona, ¿cierto? Eso ahí como que es un poquito enredado desde la parte jurídica. ¿Cómo explicarle eso a los ciudadanos? Que yo pueda tener una propiedad, pero que a la misma vez le di un derecho a otra persona bajo la figura del usufructo. ¿Eso cómo es? Bueno, pues hay que entender de que estamos hablando es como de esa situación en la cual una persona quiere en vida dejar ya definido una herencia, o sea, esa es como la temática principal. El propietario de muchos bienes que quiere en vida dejar definida la herencia antes de fallecer, ¿qué puede hacer? Entonces vimos que puede hacer un testamento que es revocable.
puede hacer una fiducia civil que también es revocable. Yo con mi fiducia la revoco y vendo la propiedad. No quiere decir que por el hecho de constituirla ya quedó así definitivamente, no, también es revocable. Y otra tercera herramienta con la cual cuenta el ciudadano es esa figura que se llama la transferencia de la nuda propiedad con reserva de usufructo. Eso en pocas palabras, ¿qué es? Y se ve muy común en las personas de edad. El abuelito que tiene su casa y quiere dejar definida ya la situación, pero la quiere dejar más definida que lo pudiera dejar con un testamento o con una fiducia civil. Entonces quiere generar de una vez el traspaso a favor de sus herederos. Lo quiere manejar así, el traspaso a favor de sus herederos. Entonces esa persona como tal les transfiere únicamente la nueva propiedad, que digámoslo así, serán las escrituras. Es el documento, es el papel. La casa va a figurar a nombre de esa persona. Pero el usufructo, que digamos, que son los frutos que se derivan del uso, es decir, la explotación económica y los dineros que pueda generar esa propiedad, o inclusive el mismo uso como tal, valga la redundancia, es decir, yo puedo vivir en esa misma propiedad en la reserva del abuelo. ¿Para qué? Para que de pronto no lo vayan a dejar desprotegido. Y cuando fallezca, desaparece los cuando fallezca el abuelo, de manera definitiva, automática. Desaparece el usufructo. Muchas personas transfieren ese usufructo, el abuelo lo puede pasar a un hijo, pero eso no se transfiere por sí solo. Ese usufructo permanecerá en la vida jurídica mientras ese primer usufructuario, que era el abuelo, fallezca. Ya después de que fallezca, indistintamente a nombre de quien esté, ya ese usufructo pierde validez. Entonces es otra figura muy importante, muy atractiva, para que las personas de una vez hagan el traspaso de las propiedades a nombre de sus herederos o las personas que ellos se lo quieran dejar, reservándose sobre ellos. Llamémosle la posesión, el dominio, pues, esa parte pues, de yo poder disponer de los predios, entrar, salir, alquilarlo, tener una finca y cultivar y recibir los dineros. Yo sé que los documentos, las escrituras son de otras personas, yo me reservo ese goce hasta que yo mañana. Es una herramienta muy interesante y también vale pues, como para que las personas en su momento, cuando quieran dejar ya definida esa situación, lo hagan. Cualquiera de las tres son muy interesantes. Temas supremamente importantes de actualidad, del día a día, que hemos hoy compartido y reflexionado con Sebastián Bernal, un hombre estudioso del derecho, abogado, funcionario de la Notaría Tercera. Siempre es muy amable con el equipo de Escáner Jurídico. En muchas ocasiones nos resuelve diferentes dudas en todos los procesos jurídicos que llevamos aquí, porque pues de eso también se trata el derecho, que esto se trabaja en equipo, que cuando hay diferentes dudas se pueda también llamar a algunos colegas para que a uno le ayuden a enrutar los diferentes temas. Sebastián, es agradecerle su presencia. Muchas gracias por estar aquí en Escáner Jurídico. Antonio, a ustedes muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un honor compartir con ustedes este espacio. Sentarme acá en la oficina de Escáner Jurídico para mí la verdad vale mucho y siempre estaré muy agradecido y cuantas veces me invite, aquí estaré, Antonio. Y quiero aprovechar para hacerle la invitación a todos nuestros seguidores, nuestros clientes, amigos, familiares. Estamos en la actividad de fin de año, nuestra actividad solidaria que se llama Multiplicando Sonrisas. Muchas personas se han vinculado, como ustedes pueden ver acá al fondo, con un detalle especial, con un regalo especial. Queremos llegar a una comunidad y multiplicar muchas sonrisas en los niños de la ciudad de Pereira. Así que aprovechamos para agradecerles a los que ya se han vinculado y los que no se han vinculado. Hasta el 15 de diciembre vamos a recibir los detalles aquí en la oficina. Es una campaña de solidaridad de fin de año de todo el equipo Escáner Jurídico. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. La producción es de Juan Sinisterra. Nosotros somos Escáner Jurídico y nuestro programa Derecho para Todos.